Buenos días a todos. Pues muy bien, hermanos. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Ya hemos orado, pero déjame orar. Yo quiero orar ahora por vosotros y vosotros podéis orar por mí. Amén. Padre, te doy gracias, Jesús. Gracias por este día. Gracias por este tiempo. Somos tan gratos a ti, Señor, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, ha pasado cada día de este año, Señor, y a pesar de las dificultades, Señor, tú siempre has estado allí, Señor, a pesar de que incluso en muchas ocasiones, durante todos estos meses no hemos visto a lo mejor tus manos y nuestro corazón ha sido un corazón que se ha quejado. Tú nunca te has apartado de nosotros. Tu palabra dice que no se ha visto ningún hijo tuyo desamparado. Y tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de los días. Padre, y tú eres fiel en aquello que prometiste. Tú cumples aquello que prometiste, porque prometiste desde la antigüedad, desde el pasado, prometiste por medio de los profetas que enviarías a tu Hijo a este mundo. Y así lo hiciste, Señor. En el tiempo predeterminado por ti, Señor, mandaste a Cristo Jesús a este mundo para que viviera en nuestro lugar y muriera en nuestro lugar, Señor. En esta mañana, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como hijos tuyos, a que nuestros ojos espirituales, a que nuestra mente y a que nuestro corazón pueda comprender cada vez más quién tú eres. ¿Quién tú eres, Jesús? Aquello que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana que tú te puedas hacer cada vez más grande en nuestra vida para que podamos corresponder a tu amor inagotable. Ayuda a cada hermano, a cada hombre y a cada mujer, Jesús, que aún no ha entendido el mensaje del Evangelio, que tu luz pueda iluminar su mente y que su corazón en esta mañana pueda caer rendido ante ti, Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como bien sabéis, durante todo este mes Durante todo este mes de diciembre, si habéis percatado, hemos estado hablando acerca de la Navidad con el fin de enriquecer y de no perder de vista el significado de lo que esta fiesta o estos días, esta semana, este mes significa. Tanto Luis Paulo, el pastor, como Buriá, como Wesley y hoy yo, pues hemos estado compartiendo acerca de la Navidad, con el fin de enriquecer el significado de estos días y que no perdamos de vista, porque aunque son días de mucha luz, tú pasas por las calles de Puente Genil creo que ha sido bautizado como el pueblo de la luz, el pueblo más bonito de toda España, aunque es el pueblo de la luz donde brilla tanto, tristemente estos días hay mucha oscuridad. Es la semana donde más se bebe, la semana donde más se consume, donde más materialismo se consume. Tanto así que por ahí escuchaba que lo han bautizado no como diciembre, sino como viviembre, de tanto que se bebe. Entonces, hermanos, mi deseo en esta mañana es que podamos comprender un poquito más con la enseñanza de esta mañana y la palabra del Señor, comprender y que nuestra mente, nuestra alma sea enriquecida con lo que verdaderamente significa estos días. A lo mejor has estado preocupado con los regalos de los niños,
con el amigo invisible, con qué cenas en Nochebuena, con qué cenarás en Nochevieja. Y a lo mejor no te has parado por un momento a pensar verdaderamente lo que estamos celebrando, lo que el mundo celebra, aunque bueno, Jesús, ya sé que hay algunos que dicen, no, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Pues sí, lo sabemos. Pero el mundo celebra eso, entonces tenemos que entender el significado y el valor de que Jesús nació. Si puedes, abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aunque no es un texto típico de la Navidad, veremos a ver cómo Juan nos enseña qué significa la Navidad. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, y luego saltaremos al 9. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue creado, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue creado, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, les dio la potestad del poder de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ningún ser humano de varón, sino de la voluntad de Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, como bien sabéis, o si no habéis podido leer, a diferencia de Mateo y de Lucas, Juan comienza a narrarnos la vida de Jesús no desde su nacimiento en Belén, sino de tiempo un poquito más atrás. Juan nos habla del nacimiento de Cristo, de la venida de Jesús a este mundo, con una terminología totalmente diferente a Lucas o a Mateo. Si tú lees Lucas y Mateo, te das cuenta que ellos dan más detalles de cómo fueron esos primeros días, de dónde fue el lugar donde Jesús nació, de los acontecimientos que rodeaban al nacimiento de Jesús. La típica imagen que todos tenemos en casa, el pesebre de la Navidad, de la figurita del niño entre el buey y el burro, ¿no? No es el buey, la vaca, no sé. El buey, la mula, el buey, el burro. No está mal, pero no podemos perder el significado que hay detrás de esa imagen, de ese pesebre. Y es que detrás de todo eso, lo que hay es que Dios está viniendo a este mundo. Dios viniendo a este mundo. Aquel bebé probablemente llorando como todos los bebés, siendo sostenido por los brazos de su madre, haciendo las necesidades que todos los bebés hacen y esperando que sus padres lo cambien, ¿no? Aquel que había sido alimentado por los pechos de su madre, significa que Dios había venido a este mundo. Y es por sí solo, hermano, que aquel bebé que estuviera en el pesebre, era Dios viniendo a este mundo. Esto por sí solo debería de producir en nosotros, en nuestro corazón, en la vida del creyente, debería de producir la misma reacción que produjo en Pedro, cuando Jesús estaba en la barca de Pedro y Pedro recibió apenas un poquito del entendimiento de quién era Jesús. El que Dios viniera a este mundo, debería de producir en nosotros una reacción de esa misma manera, postrándonos ante Jesús y adorando al Señor. El Evangelio de Lucas nos enseña que 8 días después del nacimiento de Jesús, María y José cogen al niño y van al templo para cumplir con la ley, porque al 8º día el niño, según la ley judía, tenía que ser circuncidado. Los padres fueron a aquel lugar, al templo, para circuncidar al niño y para cumplir con la ley, pero también fueron para ofrecer una ofrenda por el nacimiento del primogénito. Eso es lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. Cuando naciera el primogénito en una familia, esta familia debería de ofrecer un sacrificio de ofrenda de adoración a Dios en gratitud por la vida de ese niño. Estando María, José y el pequeño y el bebé en el templo,
un hombre llamado Simeón, guiado por el Espíritu de Dios, va al templo y una vez que él se encuentra con el niño, ¿han leído ese pasaje? Que Simeón coge al niño. Yo cada vez que leo ese pasaje yo me recuerdo, ¿han visto la película del Rey León? Cuando el mono coge a Simba y lo alza delante de toda la gente, pues yo siempre me imagino ese momento. Simeón coge al niño y mira las palabras de Simeón, un anciano ya, un hombre ya entrado en años. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. Simeón dijo, mira, yo ya me puedo morir con lo que estoy viendo. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él, el niño que Simeón cargaba en su brazo, es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2, versículo 33 dice, y estaban asombrados María y José por todo lo que se decía del niño. Ana también, una mujer anciana, una mujer mayor, cuando vio el niño proclamaba acerca de este niño, del nacimiento de este niño. Además de Ana y Simeón, los evangelios, Mateo y creo que en Mateo capítulo 2, nos dan más detalles acerca de lo que acontece con respecto al nacimiento de este niño. El evangelio de Mateo nos enseña que unos sabios de Oriente, que no eran tres y que no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, no se sabe el nombre, esa es la tradición que lo enseña, pero unos sabios de Oriente acuden en busca del rey que se le ha sido anunciado por medio de la estrella. Y una vez que ellos se encuentran con el niño y encuentran al niño en el pesebre, ellos se postran, dice el Evangelio de Mateo capítulo 2. Se postran ante el niño. Cuando ellos se postran ante el niño, ellos expresaron reverencia y adoración. Y lo que ellos estaban diciendo con esa actitud y con esa acción es que ese niño era Dios. Los apóstoles en el libro de los Hechos, hay un momento donde ellos creo que hacen un milagro y la gente se asombra, se postra ante ellos y dicen, estos son nuestros dioses, Neptuno y otro dios más, dice. Y ellos se enojan y dicen, no somos nosotros ante quien se tienen que postrar, el único ante el cual se tienen que postrar es ante Dios. Entonces, estos reyes, al postrarse ante ese niño, lo estaban proclamando que aquel niño que estaba en el pesebre, llorando, envuelto en pañales, siendo amamantado por los pechos de una mujer, era el Dios que había creado toda la tierra. Y en esta mañana quiero que pongamos en especial atención en el versículo 14 del Evangelio de Juan. Y no en todo el versículo, sino tan solo en apenas 3 expresiones del Evangelio de Juan, de ese versículo. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y solamente voy a centrarme en las 3 primeras expresiones de este versículo y ver las implicaciones que tiene cada una de estas partes. La primera es el verbo, la segunda es se hizo carne y la tercera es habitó entre nosotros. Juan dice, y el verbo se hizo carne. Juan el evangelista asume que aquellos que están leyendo su evangelio, a estas alturas de sus palabras, ya saben perfectamente a qué o a quién se está refiriendo cuando Juan usa el término el verbo. Ellos saben perfectamente que el verbo se hizo carne y quién es el verbo el cual se está encarnando. Ellos saben que Juan está hablando sobre Jesús. Mira, déjame leerte cómo la Biblia textual, que la Biblia textual es la versión más parecida al original, al griego, dice lo siguiente de los 3 primeros versículos del Evangelio de Juan. En un principio era el logos, el verbo o la palabra. Y el logos estaba ante Dios y Dios era el logos. En un principio, estaba ante Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. Quizás nosotros, si hay alguien aquí que sea como yo, que soy cateto de pueblo, quizás para nosotros, para alguien de Puente Genil o de Herrera o de Casariche, se nos sea más dificultoso entender y comprender a primera vista, en una primera lectura, qué es lo que Juan está diciendo. Por eso nosotros tenemos que hacer un trabajo de poder estudiar, de estudiar y de saber aquello que Juan está diciendo.
Pero para la primera audiencia a la cual Juan le escribe estas palabras, era una audiencia que sabía, o que se suponía se suponía que sabía a qué se estaba refiriendo Juan con estas palabras de que el Logos, en el principio existía el Logos, y el Logos era con Dios, el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. La primera audiencia a la cual Juan le está escribiendo, o él espera que lea su evangelio, por un lado tenemos a los que no son creyentes, a los que no son judíos. Por un lado están los que no son judíos, y estos eran los griegos. Aquellos que habían sido influenciados por el pensamiento griego 500 años antes de Cristo, dado por un hombre, un filósofo llamado Heráclito, 500 años de Cristo. Heráclito decía lo siguiente. Heráclito, filósofo griego, enseñó que el logos era una especie de principio o de fuerza que le daba y sostenía, que le daba forma y sostenía al universo. Una especie de principio y de fuerza que sostenía y le daba forma al universo, decía Heráclito. 200 años más tarde de Heráclito se levanta un movimiento de filósofos conocido como los estoicos, y estos dicen lo siguiente con respecto a qué es el logos. El logos, dicen, es como una especie de principio activo o razón dinámica, una especie de fuego divino que le da origen y sostiene el universo. Para los griegos y aquellos que habían sido influenciados por el pensamiento griego filosófico de Heráclito y de los estoicos, no se les era difícil comprender las palabras de Juan, que Juan estaba diciendo que el logos existía en el principio y que el logos estaba con Dios y que el logos era Dios. Para ellos no les resultaría difícil comprender las palabras de Juan. Lo que ellos no conseguían concebir eran las palabras que Juan estaba diciendo en el versículo 14, que el logos se hizo carne. Ellos no concebían que el logos, que Dios, se encarnara. Por otro lado tenemos al pueblo judío. Los judíos sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo Juan cuando estaba usando el término logos. Hermano, los judíos habían aprendido a no usar el nombre de Dios en vano. Es uno de los mandamientos, de los mandamientos que Dios le da a Moisés: no usarás el nombre de Dios en vano. Y el nombre que los judíos entendían que no tenían que usar en vano era el nombre de Jehová o Yahweh. Por eso, en muchas ocasiones, si tú lees el Antiguo Testamento, tú te darás cuenta de que los judíos usaban otro tipo de nombres para referirse a Dios. Tienes Elohim, que significa Señor, tienes Adonai, tienes el Elión, tienes el Shaddai. Yahvé era el que no podían usar, por eso usaban otros nombres. Pero también la otra alternativa que usaban los judíos para referirse a Dios era el logos, la palabra o el verbo. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío fue llevado cautivo en varias ocasiones. En una de las ocasiones, creo que es por el imperio babilónico, ellos son llevados cautivos y son llevados lejos de Israel. Estando ellos cautivos, ellos aprenden un nuevo idioma, el idioma arameo. Su idioma era el hebreo. Ellos aprenden un idioma nuevo que es el idioma arameo. Cuando ellos vuelven de la cautividad y vuelven a Israel, su nuevo idioma muchos han aprendido un nuevo idioma que es el arameo, y no entienden el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Lo que ellos hacen, los judíos, es una especie de paráfrasis o de interpretación del hebreo al arameo del Antiguo Testamento. Y hay varios versículos que tú lees y ellos escriben una especie de transcripciones. Esas transcripciones se llaman tarcúmenes. Y en esos tarcúmenes hay pasajes como en Éxodo, no recuerdo si es Éxodo capítulo 12, dice, en el idioma hebreo dice: y Moisés sacó al pueblo para encontrarse con el Señor. En los tarcúmenes, esa versión, creo que es Éxodo capítulo 12, dice: y Moisés sacó al pueblo para encontrarse con la palabra. En Isaías capítulo 2, versículo 1, Isaías tiene una visión de Dios. En el hebreo dice, e Isaías tuvo una visión, la NTV, Isaías vio. Ahí describe lo que contempló, dice que caí como muerto.
o que se postró sobre sus pies. Los targúmenes dicen, e Isaías vio la palabra. Hermanos, tanto los judíos, la primera audiencia a la cual Juan escribe el Evangelio, tanto judíos como griegos, todos saben perfectamente a qué o a quién se está refiriendo cuando Juan está diciendo que en el principio existía el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Lo que no comprendían o lo que escandalizaba a su primera audiencia es las palabras que Juan estaba diciendo en el versículo 14. El verbo Logos, el Dios eterno, se hizo carne. Juan redunda en su definición de quién es el Logos y él dice, en el principio ya existía, antes que la materia existiera, antes que comenzaran a contar días, meses, horas, años, él ya existía. Él existía fuera del tiempo y fuera del espacio, de manera que Cristo, Juan estaba diciendo, Jesús siempre ha existido. Él no tiene principio y él no tiene fin. Juan en su evangelio no da lugar a ambigüedades sobre quién es Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, mismo Juan escribe lo siguiente, el Señor hablando, Jesús hablando, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. En el alfabeto griego, alfa es la primera letra, omega es la última. Lo que Jesús está diciendo es que yo soy desde el principio hasta el final. Yo siempre he existido. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Y eso es lo que Juan está diciendo con respecto a quién es el Verbo. Este Logos, hermanos, Juan dice, se encarnó y vino a este mundo. Y con esta idea, Juan define que aquel que está en el pesebre es aquel niño que está siendo cargado por manos humanas. Es el Dios que siempre ha existido desde toda la eternidad. Además, Juan dice algo más. El Logos estaba con Dios, dice Juan en el versículo 3, versículo 1, 2 y 3. En el griego, que es el idioma que se escribe en el Nuevo Testamento, hay 3 palabras para definir estar con alguien. La primera palabra de estar con alguien es yo estoy con vosotros. Yo estoy bajo el mismo techo, pero estoy con vosotros. Yo no estoy con los hermanos que no han venido, yo estoy con vosotros que habéis venido. La segunda palabra, y con los que están ahí viéndonos por internet, la segunda palabra de estar con alguien que se usa en el griego es, imaginen que Malú está aquí conmigo, yo estoy dado de la mano con Malú, y yo estoy con vosotros, pero no estoy de la misma forma con Malú, estoy de manera más cercana, estoy agarrado de la mano. ¿Se entiende? La tercera palabra que hay en el griego que se usa para estar con alguien es una palabra que quiere decir, o cuya definición es estar de manera tan cercana, tan íntimamente cercana, cara a cara, de manera que cuando tú ves a una, tú ves a la otra. Y esa es la palabra que Juan está usando aquí. Que cuando tú ves a Dios, Jesús está con Dios al punto de cuando tú ves a Jesús, tú ves a Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el Nuevo Testamento? Cuando uno de los discípulos de Jesús, Felipe, le dice, muéstranos al Padre. Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y ahora me dices, muéstrame al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Hermano, lo que Juan está diciendo es que cuando tú miras al pesebre y tú ves al niño, estás viendo a Dios. Que cuando tú pones tus ojos en los evangelios, en Mateo y en Lucas, y ves a ese niño envuelto en pañales, estás viendo a Dios. Contemplar a aquel que está en el pesebre es la manera por la cual el mundo que Dios creó pudo con sus propios ojos ver quién era Dios. Porque ver a Cristo es ver a Dios. El Hijo está tan íntimamente cercano con el Padre que comparten la misma esencia. El Padre y yo somos uno, dice Juan capítulo 10, versículo 30. Hermanos, que el Verbo se encarnara nos enseña a ti y a mí, a los creyentes, con la vida de aquel niño en el pesebre,
que la misma intimidad que el Padre y el Hijo disfrutan y tienen, esa es la misma intimidad que cuando Jesús vino a este mundo quiere que tú y yo tengamos con Dios. Déjame repetirte eso. Cuando Jesús vino a este mundo, lo que eso nos enseña a ti y a mí es que de la misma manera que el Padre y el Hijo comparten y tienen una intimidad, tú y yo como creyentes tenemos que compartir la misma intimidad con el Padre. Hermano, cuando tú lees el libro de los Hechos, tú llegas a un capítulo y te encuentras con que los discípulos están en un lugar llamado Antioquía, y la gente cuando miraba a los discípulos veían a Cristo, al punto de que por primera vez lo llamaron cristiano. Esta Navidad nos tiene que recordar a nosotros, cada Navidad nos tiene que recordar a nosotros de que tenemos que poner nuestros ojos y nuestra vida en Cristo al punto de que cuando nos vean a nosotros, vean a Dios. La segunda parte del versículo es: el Verbo se hizo carne. Temporalmente, ese Dios, Logos, que habitó antes de que todas las cosas en este mundo fueron creadas, dejó sus privilegios eternos. Aquel que es servido y adorado por miles y miles de ángeles, vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Aquel que vive en luz inaccesible, caminó entre las densas tinieblas de este mundo para llevar luz a los corazones. Aquel ante quien ángeles, serafines y querubines se postran, reverencian y temen ante su presencia, vino a vivir entre hombres que lo rechazaron y que no lo recibieron. En Cristo, hermano, en la vida de Cristo, en la persona de Jesús, tuvo lugar la temporalidad y la eternidad. La bendición eterna y la aflicción temporal. En Cristo tuvo lugar la omnipotencia y la debilidad, la infinidad y la afinidad. Todos estos atributos dispares se reúnen en la vida de Jesús. Este Dios vino a este mundo donde no había un lugar, dice Mateo. En el mesón no había lugar para este niño. Este Dios que había hecho todas las cosas que existen, el Evangelio de Mateo nos enseña que no hubo un lugar donde él pudiera recostar su cabeza. Fue acostado entre animales que descansaban. Cuando Juan, y quiero puntualizar algo entre paréntesis, cuando Juan dice que el Verbo se hizo carne, la expresión se hizo carne no quiere decir, la expresión se hizo carne no quiere decir que dejó de ser aquello que una vez fue. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay dos personajes, Lot y la esposa de Lot, ¿se acuerdan? Dios destruye Sodoma y Gomorra, Dios ejerce un juicio sobre Sodoma y Gomorra, y Dios manda que Lot, junto a su niña y su esposa, salgan de Sodoma. La esposa de Lot, cuando va corriendo, ella mira para atrás y dice la Escritura que ella se volvió una estatua de sal. Ella dejó de ser una persona para convertirse en una estatua de sal. Más adelante nosotros leemos, por ejemplo, que Lot se hizo padre de Amón y de Moab. Lot no dejó de ser Lot. Lot siguió siendo Lot a pesar de ser padre de Moab y Amón. ¿Es esto lo que quiere decir Juan cuando Jesús se hizo carne? Que Jesús se hiciera carne quiere decir que seguía siendo el mismo Dios que habita en la eternidad, pero a la vez hombre, igual que tú y como yo, pero sin pecado. Hermanos, Cristo es la presencia de Dios entre los seres humanos. El Verbo eterno, divino, autoexistente y creador, se vació de su gloria, descendiendo hacia nosotros, vistiéndose con un cuerpo humano. ¿Has visto cuando tú entras en un centro comercial o en un hospital que hay una serie de unos mapas grandes y ponen, usted está aquí? ¿Ha visto eso? Pues bien, hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, eso era Dios
está aquí. Hermanos, ¿saben? Hay cosas tan impresionantes de la Navidad, de lo que significa el nacimiento de Jesús. Una de las cosas más impresionantes de lo que significa estos días no es la imagen de aquel niño en el pesebre, sino la llegada de un Dios infinito a un mundo finito. Mira las palabras que dice Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerte, mucho menos este templo que hemos construido. El Dios que no podía ser contenido por este mundo se hizo posible por medio del nacimiento de aquel bebé. El Dios que sostiene todo el universo con sus manos, de repente comenzó a ser sostenido por los brazos de una mujer, de tan solo una jovencita. ¿Cómo es? Y esto debería de producir en la vida del creyente un asombro y una fascinación, un deseo de adorar. ¿Cómo es posible que el Dios ante quien los ángeles cantan santo, 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 que es apartado del mal, en el cual no hay maldad alguno, vino en un cuerpo donde se iba a ensuciar de desechos humanos? Esto es impresionante. Esto es inexplicable. Esto debería de producir en el corazón de la iglesia un deseo de postrarse y adorar a Dios. Mira, nosotros hemos vivido unos meses tiempo atrás, España, o una parte de España ha vivido un momento difícil. Valencia, ¿se acuerdan de Valencia? Todos han visto esas imágenes de los políticos llegando a Valencia y la gente tirando barro. Porque los políticos ninguno se mancharon ni ninguno se embarró. Quedó muy bonita la imagen del rey, ¿no? O la reina llena de barro, ¿no? Por barro que le habían tirado. Y la empatía que ellos mostraron con la gente, ¿no? Ellos por lo menos mostraron empatía. Pues bien, hermanos, lo que hizo Jesús no vino a este mundo para mostrar empatía. Jesús se embarró. Eso es lo que significa que el Verbo se encarnara. El Dios que habita en la eternidad, en el cual no hay mancha de pecado, vino a este mundo lleno de pecado. Habacuc dice que Dios es un Dios cuyos ojos son tan limpios que no puede ver el mal. Ese Dios vino a este mundo y estuvo dispuesto a vivir y a habitar en medio de pecadores a quienes oía pecar y veía pecar. ¿Te ha pasado alguna vez que has visto una noticia en la televisión de hombre mata a sus hijos para castigar a su mujer? ¿Te ha indignado eso? ¿Te ha enfadado? ¿Te ha enojado eso? ¿Te ha indignado al punto de decir ese hombre merece la cadena perpetua? ¿Te ha indignado alguna vez que tú has visto hombre mata a su esposa por celo? ¿Te indigna esas cosas? Pues piensa en Dios, en el cual Él es santo. Sus ojos no pueden ver el mal. Él estuvo dispuesto a venir a este mundo y ver y oír y soportar el pecado de hombres como tú y como yo. Eso es lo que significa el nacimiento de aquel niño. Lo sorprendente de la encarnación es que Dios, siendo luz, estuviera dispuesto a resplandecer en las tinieblas y que las tinieblas amaran más a la oscuridad que la luz que Cristo había traído. Eso es sorprendente. Hermanos, Dios, que se viste de gloria, rodeado de una luz que ni siquiera los ángeles son capaces de soportar. Dice Isaías que los ángeles con sus alas cubren su rostro. Ese Dios que está vestido con toda su gloria, ahora estaba vestido y envuelto en telas, pañales. Con el fin, según Simeón, con el pasaje que habíamos leído al principio, con el fin de revelar quién es Dios. Ese Dios vestido de gloria en la eternidad vino a este mundo
para que hombres como tú y como yo, con un corazón egoísta, pecaminoso, quedara totalmente desnudo y suspendido en aquella cruz. Él fue clavado en el lugar en el cual tú y yo tendríamos que haber sido clavados. Él fue clavado en el lugar de persona que vive y que hemos vivido mucho tiempo de espaldas a Él, totalmente desobedeciéndole. Que el Verbo se hiciera carne, que Jesús, que Dios habitara entre nosotros, es tan difícil de comprender para nuestra mente que necesitamos un milagro. Es tan difícil de comprender que Dios vino a este mundo, caminó con pecadores como tú y como yo. Él fue clavado en la cruz totalmente desnudo, porque nosotros vemos en los crucifijos y en las películas que él tiene una especie de toalla que cubre sus partes más íntimas. Pero en la cruz Jesús estuvo literalmente desnudo. Toda su vergüenza al descubierto. Para que hombres como tú y como yo, cuando nos arrepintiéramos de nuestros pecados y le pidiéramos perdón a Dios, Él nos perdonará. Eso es lo que significa aquel niño en el pesebre. Que el Verbo se hiciera carne es tan inexplicable al punto de que Cristo, Dios, se hiciera hombre. Y al hacerse hombre, Él se estaba inclinando, como en muchas ocasiones el salmista dice en muchos de los salmos: Señor, inclina tu oído y tu cabeza a mis oraciones. Que Dios viniera a este mundo como un hombre común y corriente, como tú y como yo, con todo lo que eso implica, con todas las limitaciones humanas que implica. Viniera a este mundo, pagara por todas nuestras deudas. Piensa en esto por un momento. Muriera en la cruz por ti y por mí. Le pidiéramos perdón a Jesús y Jesús nos perdona de toda nuestra maldad. Él nos perdona de nuestra maldad y nos hace nacer de nuevo. Después de que nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas en Cristo, muchos creyentes cometen los mismos pecados por los cuales ya le había pedido perdón al Señor. Se revuelcan nuevamente en aquel pecado por el cual Dios le perdonó. Y aún así, si le pides perdón al Señor, aquel niño que significa el Verbo encarnado, Dios vuelve a perdonarte. Eso es lo que significa la encarnación de Cristo. Un Dios, dice el versículo 14, en la última parte, lleno de gracia y de verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús se hace hombre? En el siglo XI, un filósofo, un pensador, Anselmo de Canterbury, o Canterbury, no sé cómo se dice, escribió en latín: Cur Deus homo. Cur Deus homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? C.S. Lewis dice: una vez en este mundo hubo alguien más grande que el propio mundo. ¿Te ha pasado alguna ocasión que tú has querido introducir algo más grande en un recipiente mucho más pequeño? ¿Has intentado inflar una rueda de coche y meterle el máximo aire posible? ¿Qué ocurre? Revienta. Dios, en su sabiduría inescrutable e insondable, hizo que un Dios mucho más grande que este mundo cupiera en la persona de un bebé. ¿Y sabes cuál es el motivo de eso? ¿Sabes cuál es el motivo por el cual ese niño estaba en aquel pesebre llorando? ¿Sabes por qué motivo Dios adquirió tal naturaleza? Para vivir como ninguno de los que aquí estamos presentes somos capaces de vivir y llevar a cabo una obra que nadie de los que estamos aquí somos capaces de hacer. ¿Sabes cuál es el motivo? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue por amor a ti, fue por amor a mí, que por ese motivo el niño que estaba sobre aquel pesebre vino a este mundo.
por hombres como tú y como yo, fue que el Verbo se hizo carne, fue su amor incondicional que hizo posible que Dios habitara en un cuerpo humano. Su amor por nosotros fue lo que hizo posible nuestro rescate. Era la única manera por la cual tú y yo podríamos ser rescatados de una condenación eterna. Él vino y pagó por nuestra culpa. Con Cristo, hermano, el cielo besó la tierra. Y el objetivo de Dios no era simplemente traer al Hijo a la tierra. ¿Sabes cuál es el objetivo de que Jesús viniera a este mundo? Es llevarte a ti y a mí de vuelta al Padre. El objetivo de que Jesús viniera a este mundo es llevarte a ti y a mí de vuelta al lugar que nunca debimos haber salido, la presencia de Dios. El pesebre es una imagen muy bonita. Allá Manu y yo estuvimos, y mi suegra y Gloria, estuvimos en un concierto de villancico y todos los villancicos flamencos decían el niño, mi niño está en la cuna, con una cuna de oro, decían todos los villancicos. Pero no podemos olvidar que el niño era Dios. Y que esa representación del niño en el pesebre está muy bonita, pero tenemos que comprender que el niño en este mundo, el niño naciendo, es Dios viniendo a este mundo. Y Jesús vivió como tú y como yo. Él pasó los días enteros curando a personas con dolencia, por compasión a los enfermos. Jesús se encontró con el funeral de una mujer que había perdido a su hijo. Y dice el Evangelio de Lucas que él sintió tanta compasión que sus entrañas se removieron. Hermanos, Jesús es la manifestación de un Dios que dejó su privilegio en la gloria para llevarnos de vuelta al Padre. Para mí uno de los versículos más bonitos que hay es cuando Jesús resucita y le dice a María lo siguiente: ve y dile a los discípulos que mi Padre es vuestro Padre. Juan capítulo 20 dice: no he subido al Padre, ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y termino con la tercera parte. Si me puede ayudar Victoria en el teclado. Dice, y el Verbo habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros es la tercera parte. Hermanos, Jesús, Dios, adquirió una naturaleza humana y luego convivió entre nosotros. Cuando Juan dice que Jesús adquirió una naturaleza humana, él se está refiriendo a un cuerpo humano, pero él se está refiriendo a que él tuvo todas las debilidades y limitaciones que tú y yo tenemos como seres humanos. Ojalá pudiéramos entender esto. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto. Mira, Isaías capítulo 40 habla de Dios de esta forma. ¿No has sabido o no has oído que el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Juan capítulo 4, Jesús dice que Jesús llegó a un lugar llamado Samaria y se sentó en el pozo porque estaba cansado. Lo que significa que el Verbo, que Dios habitó entre nosotros, es que Dios sufrió, es que Jesús llevó a cabo todas las limitaciones y debilidades que tú y yo sufrimos en este cuerpo humano. Isaías capítulo 40 también dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. El Dios que está sentado sobre el círculo y que gobierna todas las cosas, ahora estaba sentado, tumbado en aquel pesebre. Aquel que extiende las cortinas del cielo es aquel el cual ahora la madre extendía una manta sobre él para cubrirlo del frío. El salmista en el Salmo 121 dice, no se dormirá el que te guarda. Ese mismo Dios ahora estaba en la barca junto con los 12 discípulos y estaba durmiendo.
Que Dios caminara y habitara entre nosotros implica, dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, que Él fue probado en todo según su naturaleza humana, pero sin pecado. Jesús no es un semidios como los dioses griegos, los dioses romanos, que de vez en cuando venían a este mundo, pero ellos no tenían las limitaciones humanas que tú y yo tenemos, ni tampoco sufrían las debilidades que tú y yo sufrimos. Jesús es Dios, pero también Él es humano. Dice Isaías 53:3, hombre experimentado en quebranto, varón de dolores. Tuvo sed, tuvo hambre y tuvo cansancio. Hermano, ¿tú has sido traicionado por alguien? ¿Has sido traicionado por alguien y sabes cuál es el sinsabor de que algún familiar? Hay muchas familias que en estas fechas ya no se reúnen como antiguamente porque se han peleado, porque se hicieron daño en un pasado. ¿Tú has sufrido eso? A Jesús lo traicionaron uno de sus mejores amigos. ¿Te has sentido solo en este año 2024? ¿Has sentido que nadie ha estado ahí en los momentos de verdad? Jesús supo lo que es la soledad, porque todos le prometieron estar con Él hasta la muerte y los discípulos se fueron cada uno por su camino. ¿Te han difamado, te han criticado, han hablado mal de ti? A Jesús lo difamaron en la cruz. ¿Has perdido un familiar? ¿Sabes lo que es el sinsabor de perder a un familiar, a un ser querido? Estos días, esta semana, fuimos a desayunar con la hermana Carmen. Y cuando Carmen expresaba su dolor al haber perdido a su hijo Sandy, yo comencé a pensar, ¿qué palabra le puede decir a una mujer así? ¿Qué palabra de consuelo le puede decir a alguien cuando quizás tú no has pasado por eso? Pero que Jesús habitara entre nosotros nos enseña que Él es el único que sabe consolarnos. Él es el único que puede consolarnos porque Él sabe perfectamente que Dios sabe perfectamente lo que es perder a un hijo. Hermano, cuando Juan dice que el Verbo habitó entre nosotros, eso nos enseña a nosotros que aunque tú en el 2025 tú te sientes incomprendido, desconsolado, solo, sufrido, angustiado, Jesús sabe perfectamente todas y cada una de las cosas que tú y yo padecemos en este mundo. Cuando dice, y el Verbo habitó con nosotros, y ya termino con esto, el verbo habitó entre nosotros, la palabra verbo significa tabernaculó. Y si tú vas al Antiguo Testamento te darás cuenta que Dios proveyó o hizo que su pueblo creyera un tabernáculo, una especie de tienda de campaña, como un campo de fútbol de grande, con diferentes lugares. Había el lugar santo donde el sacerdote ofrecía constantemente sacrificios y el sumo sacerdote una vez al año ofrecía un sacrificio, primeramente ofrecía sacrificios por sí mismo y también luego ofrecía un sacrificio por todo el pueblo. Lo que Juan está diciendo es que aquel tabernáculo del Antiguo Testamento ahora, que era la presencia de Dios, ahora estaba caminando en medio de hombres. El tabernáculo en el desierto, si tú lees, la posición que ocupó era todo el pueblo alrededor de este tabernáculo. Ahora, Cristo es el tabernáculo y la manera en la cual tú y yo debemos de vivir es toda nuestra vida alrededor de Cristo.
Si tu 2024 fue una vida egocéntrica, centrado en ti, en esta mañana recuerda que Dios vino a este mundo para salvarte y que tú y yo pudiéramos vivir una vida cristocéntrica. Cristocéntrica. La vida de aquel niño era la enseñanza para nosotros de cuál es el camino a Dios y la verdadera vida en esta vida. Porque sin Cristo no podemos llegar a Dios. Celebramos el nacimiento de Jesús, no celebramos el nacimiento de Pedro, de Juan y ninguno de los santos, y ni mucho menos tampoco celebramos la concepción de María. Celebramos a Cristo, a Dios, el único intercesor, Cristo Jesús, entre Dios y los hombres. Aquel que nos puede dar el perdón por nuestros pecados. Sin Cristo yo no puedo tener el verdadero gozo en esta vida, porque solo Cristo es la fuente de todo gozo. Sin Cristo yo no puedo tener vida eterna. Y la vida de aquel niño nos enseña que sin Cristo no tengo nada, pero con Él yo lo puedo tener todo. Eso es lo increíble de la encarnación. Ahora tú y yo, gracias a que Jesús vino, ahora ya no está Dios con nosotros. Gracias a la vida de Jesús, ahora el apóstol Pablo dice que Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. La vida de cada creyente es el templo de Dios. Y nosotros como templo de Dios, el apóstol Pablo dice, presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Porque es nuestro culto lógico y racional. Hermanos, lo lógico y lo racional es que si Dios vino a este mundo, se hizo hombre y vivió una vida que ninguno de los que estábamos aquí pudimos vivir, lo lógico y lo racional es que nosotros vivamos por y para Él en el resto de nuestros días. Amén. ¿Qué te parece si quizás durante todo este 2024 has tenido muchos va y vienes? ¿Por qué no le pides perdón al Señor? Si quizás crees que has vivido por y para ti, por y para tus deseos y no por y para Jesús, pídele perdón al Señor en esta mañana y dile, Señor, ayúdame a vivir en este nuevo año que comienza. Una vida cristocéntrica. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús, por tu bondad y tu misericordia. Tu vida, tu encarnación y tu nacimiento nos recuerda que tú viniste a este mundo con el fin de llevarnos de vuelta a ti, Señor.